Limonada, muchos. Limonada sin azúcar, ¿cómo? ¿Quién se animaría a hacer un bidón de 5 litros de limonada? Oye, ¿quién se animaría a hacer un bidón de 5 litros de limonada con esto? Sí, le metemos 5 litros de agua y un poco de limón. Sería aguado. ¿Qué falta? No. Faltan limones. Fíjense que nadie me dijo que no hay agua. Tienen un limón, pero no hay agua. Y nadie se dio cuenta que faltan agua además de limones. Fíjense, ¿por qué? Este es el limón más trucho que encontré en la heladera, porque donde fui al supermercado no había limones, había limas, así que Dios se me complicó. Así que lo encontré acá, lamento. Bueno, con esto ni un vaso de limonada sale. Bueno, ¿por qué nadie pensó en el agua y todos pensaron en que faltaban limones? Porque el agua está. El agua en nuestra Argentina, en nuestro Buenos Aires, es muy abundante, sobra. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos mucha. Entonces, hay el exceso. El limitante para la limonada, en este caso, es la cantidad de limones. ¿Cuántos limones llevaría un litro de limonada? 6, 4, 6. ¡Wow! No son fuertes. 4. ¡Wow! Buenísimo. Quiere decir que si yo tengo 4 de estos, hago un litro. Quiere decir que si tengo que hacer 5 litros, 20. Estamos afinados. Los chicos deberían haber contestado. Nosotros tenemos un Dios ilimitado. ¿Estamos de acuerdo? Su poder a nuestra disposición, a disposición de la naturaleza, su poder es ilimitado, más que el agua en nuestro planeta. Su poder es tan abundante que no lo podríamos gastar de ninguna manera, ¿no? Dependemos de ese Dios ilimitado. ¿Estamos de acuerdo? Dios no tiene límite. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, entonces, si ese poder está en exceso, ¿dónde está el límite de la acción de Dios? En la fe que tenemos en Él. Está básicamente en nosotros. Por eso tiene ese nombre tan extraño esta palabra. Yo le busqué y digo, bueno, digamos que el limitante de la acción de Dios es la cantidad de fe que tenemos nosotros. Ya lo dice la palabra en Hebreos 11:6. Dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y recompensa a quienes lo buscan. Bueno, si le entregaste la vida a Jesús, mínimamente tenés un limón de fe. Un poquitito, aunque sea de fe, ¿no? Y esa fe imprescindible te hizo ser hijo de Dios. Esa pequeña cantidad. Vos decís, yo no tengo mucha fe. Si le entregaste la vida a Jesús, tenés una mínima cantidad por lo menos, ¿no? El primer vaso de limonada de la fe lo tenés. La primera relación con ese Dios todopoderoso la tenés. Pero muchas veces el resto de la fe va a depender de las decisiones personales que tomemos. Va a depender más allá de la salvación, de lo que nosotros hagamos con la relación con Dios y con la vida sobrenatural que Él nos da. Por eso, nuestra fe depende de la cantidad que tenemos y vamos a recibir de Dios en la medida de la fe que tengamos disponible. Un ejemplo, ¿tenés un buen celular? Supone que lo tenés. ¿Tenés una buena compañía que te presta servicios de celular? Supone que lo tenés. Decime, seguramente te pasó alguna vez que estás en algún lado tratando de hacer, por ejemplo, una transferencia de dinero de Mercado Pago a cuenta DNI, estamos hablando todos, ¿entendemos? Y en el momento en que tenés que dar el clic de la confirmación,
se te queda esperando. Y nunca sabes si llegó de un lado al otro o no. Nos pasó en la Eva, que de repente en un momento le cayeron todos los mensajes a algunos, porque no habían llegado los mensajes. Y en un momento, ¡pum!, y se conectó, ¿no? Bueno, quiere decir que esto de la conexión, ¿no? Algo impide recibir ese ok final. Y vos decís, tenés todo, tengo el Samsung 830, tengo la mejor compañía, con 530 gigas de datos, pero algo pasó. Bueno, eso es como nosotros cuando tenemos una fe insuficiente, que nos falta un toque para conectarnos con este poder sobrenatural e ilimitado de Dios, ¿no? En el aire está la solución de Dios. Está, porque a veces uno dice, pareciera que estoy al borde de recibir eso de Dios. Y de repente se te queda el relojito circulando y algo pasa ahí, ¿no? Y a veces no llegamos a creer que el poder ese sobrenatural, que sabemos que Dios tiene, nos va a afectar a nosotros. Entonces, no recibimos. Y vos dirás, ¿será así? Sí, le pasó a Jesús, que en el lugar en donde se crió, que era Nazaret, dice que casi no pudo hacer milagros, porque la gente no creía en él, ¿no? Ahí fue donde él se crió, no nació, pero se crió, empezó a enseñar. Dice que la gente primero se asombraba de lo que hacía Jesús. Y dice después en Marcos 6, miren lo que decía la gente que conocía a José, María, conocía a la familia de Jesús, conocía a Jesús cuando era chiquitito, del barrio. Dice, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María. Obviamente José ya no estaba, ¿no? Porque ya sabemos que no estaba, pero lo conocían, era hijo de José, hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Y sigue un poquito más, ¿no? Y después nos explica. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de tanta incredulidad. Le pasó a Jesús. Dice que como no creían, estaba Jesús en cuerpo para hacer los milagros que se te ocurrieran. Pero ellos decían, ¿será tan así? Y eso limitó recibir de Dios. Le faltaba fe. Uno dice, le pasó a Jesús. Veamos un ejemplo del Antiguo Testamento. Había un hombre, un político, un militar, un tipo poderoso de un pueblo que era vecino a Israel. Se llamaba Naamán. Algunos conocen la historia de Naamán. Y resulta que este hombre tiene lepra, una enfermedad que era incurable y que los hacía sufrir toda la vida. Iban perdiendo pedazos de la cara, brazos, dedos, no había tratamiento. Entonces, alguien le dice, anda a ver al profeta Eliseo. Se va a donde está Eliseo y resulta que Naamán se había hecho una historia en la cabeza y dijo, vamos, yo creo, bárbaro. Y dice acá en 2 Reyes 5. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Imagínense, viene un hombre poderoso de un país vecino y el profeta no lo atiende, sino que le manda a decir, ¿no? Le manda a decir, ven y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Obviamente, Naamán se enfureció y se fue, quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría la piel de mi enfermedad. Acá
el Habaná y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. ¿Por qué no recibió la sanidad Naamán? Le faltaba fe. ¿Saben qué? Él tenía fe en su forma de hacer las cosas. Y muchas veces te habrá pasado a vos o me habrá pasado a mí, porque a mí me pasó, que yo planeaba cómo iba a actuar Dios. Entonces yo decía, yo voy a hacer de mí porque me pasó. Voy a tal culto, viene tal pastor que predica y ora por mí al final del culto cuando paso delante. Y yo voy a recibir de parte de Dios. ¿O no te pasó? Pasás acá adelante y vos decís, va a orar tal, porque va a poner las manos sobre mí, y viene otra persona que no es el tal y ora por vos de una forma distinta. Y a veces nuestra disposición nos hace ser como los habitantes de Nazaret o como Naamán, porque ya tenemos el plan de cómo va a actuar Dios. Le pedís algo para tu vida, le pedís que actúe, que te transforme, que haga algo, y de repente decís, el Señor me va a enviar un trabajo por medio de tal persona que va a venir y me lo va a decir. Y a Dios no le importa, porque Él tiene otro plan. El tema es no ser bloqueo de lo que el Señor quiere hacer. Que nuestra fe se pueda conectar con su plan y poder hacer lo que Él quiere, ¿no? Hace años cantábamos una canción que decía que mi fe mueve las manos de Dios, ¿no? ¿No escuchaste orar? Oremos hasta que le doblemos el brazo a Dios. ¿Escuchaste orar alguna vez? Oremos hasta que hagamos que Dios actúe. Es un títere de Dios. Si oramos hasta que Dios actúe, está esperando que oremos para hacer lo que nosotros queremos. ¿Mi fe mueve la mano de Dios? ¿Mueve o no mueve? ¿Quién dice que mueve? ¿Quién dice que no mueve? Los demás no dicen nada. Bueno, mi fe puede detener la mano de Dios, pero porque a Dios se le antoja, no porque la detenga. ¿O no te pasó con un hijo tuyo que vos dijiste, hasta que no me lo pida, no se lo doy? ¿Detuvo tu opción? No. Vos como padre dijiste, lo mejor para mi hijo es que aprenda a pedir. Lo mejor para mi hijo es que aprenda a depender. Tiene que confiar de una forma distinta. De la misma forma actúa Dios. Pero nuestra falta de fe nos puede limitar a recibir todo lo que viene de la mano de Dios. Dios es soberano y omnipotente, pero se le antojó no actuar cuando no ve nuestra fe. Porque le agrada la fe, ¿no? Porque sin fe no estamos agradando a Dios. ¿Querés recibir? ¿Necesitas cosas de Dios? Tenemos que hacer crecer nuestra fe. La fe para recibir. Pero también necesitamos una cantidad de fe para actuar. La más conocida de las historias de límites de fe en cuanto a actuación la encontramos en una historia de Jesús, en los Evangelios. En Mateo encontramos a un padre desesperado que tiene a su hijo endemoniado pero mal, que dice que el hijo trataba de matarse reiteradas veces. Imagínense tener un hijo, me lo imagino adolescente, no sé por qué, capaz que era joven, que intentaba sistemáticamente matarse en una sociedad en que no había psiquiátricos, ¿no? Ese hijo va a Jesús y le dice, Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo.
Jesús ora, reprende al demonio, el demonio se va. Y después sigue esto, ¿no? Dice que después los discípulos cuando están con él, le dicen, más tarde los discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Y Jesús les contestó, ustedes no tienen la fe suficiente. Les digo la verdad, si tuvieran la fe, aunque fuera tan chiquitita como una pequeña semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Acá vemos claramente, ¿no?, que nuestras acciones sobrenaturales de servicio van a estar condicionadas a la cantidad de fe que tengamos. Porque si le pasó a los discípulos, ¿cómo nos lo va a pasar a nosotros? Si estaba Jesús ahí, ellos eran, a veces los criticamos, ellos eran tan cristianos como nosotros, porque lo tenían ahí a Jesús y aprendían y han hecho señales, maravillas, que quizás nosotros no hicimos, pero en este caso les faltaba fe, les faltó ese plus para llegar a hacer esa acción, ¿no? Así que nuestra acción para Dios, milagrosa y sobrenatural, va a estar determinada por la cantidad de fe que tengamos en Él. ¿Cómo es esto? ¿Vos sabés que los dones del Espíritu Santo se reciben por fe? ¿Sabés? ¿Quién sabe por lo menos un don que tenga el Espíritu Santo? Por lo menos uno. Si no lo conoces, tenés dones del Espíritu Santo que no conoces. Porque la palabra dice que por lo menos uno tenés. Quizás no lo usás porque te falta fe, pero lo tenés, lo garantiza la palabra. Ahora, se reciben por fe, pero se usan por fe, porque a veces le pedimos, Señor, dame el don de sanidad. Y al que ora por vos te dice, el Señor te dice, da a disposición tuyo el don de sanidad. Pero si no te pones a orar por gente enferma, es como tener un adorno. Tengo un adorno grande que dice don de sanidad. Si no lo usas, ¿y sabes cómo se usa? Por fe. Las tareas que hacemos para Dios, no limpiar un piso, pero hasta limpiar un piso, son todas sobrenaturales. Cuando vos atendés a adolescentes en un campamento, tenés que estar conectado con el Señor. ¿Sabés cómo se hace esa tarea? Por fe. Porque si no hay momentos en que te desesperás y no sabes qué hacer, pero las tareas que hacemos las tenemos que hacer justamente por fe. ¿Con cuánto? Con toda la fe que tengamos. Por esto, la cantidad de fe que disponemos es la que va a determinar la cantidad de cosas que nos atrevemos a hacer para Dios. Si te atreves a hacer pocas cositas para Dios, es porque estás poniendo a su servicio y a su disposición una pequeña cantidad de fe para mantenernos cómodos y sin hacer ningún riesgo. Por ejemplo, si orás por una enfermedad, ¿quién oró por la enfermedad de alguien? A ver, enfermo, dolor de panza, de cabeza, fiebre, bueno. Si cuando oramos estamos probando a Dios, probablemente el enfermo sigue igual. Si nos estamos probando a nosotros mismos, si podemos, probablemente el enfermo no se cure. Ahora, si oramos en fe, creyendo que esa persona ya está sana, es lo que dice Roberto siempre. Dice, yo oro pensando que ese paralítico se va a levantar. Yo no sé, a veces sí, a veces no. A veces Dios me asombra porque la persona tiene tanta fe que yo veo el milagro de Dios, pero la fe la tuvo Él, no yo. Pero nos pasa así, ¿no? Si vos aconsejás a alguien, lo acompañás, para que dependa de vos, no es fe. Si vos aconsejás o acompañás, para que miren al Señor y necesitas el consejo sobrenatural, ahí estás poniendo tu fe para servir al Señor.
y vas a ver cosas sobrenaturales. Ahí está la diferencia entre un predicador, un evangelista como una anacondia y conmigo o con nosotros. ¿Por qué? Porque ora y siempre cree. Y por eso Dios está en onda con él y le responde muchas más oraciones y vemos más milagros. Bueno, el Señor nos desafía a empezar a actuar y poner toda esa fe que tenemos disponible a sus pies, porque Él dice que la tenemos, ¿no? Por esto, en la misma historia, pero en otro libro, en Lucas 17:5, en la misma historia, los discípulos cuando terminan esto, ¿no? De que le dice, no tuvieron fe, esto, no tienen fe, si tuvieran una fe como una semilla, ellos le dicen, Señor, aumentanos la fe. Qué buena oración, ¿no? Para hacer, Señor, aumentanos la fe. Porque si no se lo pedimos, ¿cómo vamos a recibir más fe, no? Ahora, cuando oramos, Señor, aumentanos la fe, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que creer que nos aumenta la fe. ¿Vos necesitas más fe? ¿Sí? ¿Hacemos juntos esta oración? ¿Sí? Vamos a hacer 1, 2, 3 y hacemos juntos. La tenemos ahí, ¿no? Sí. Podemos decir que aumentamos, ¿no? Porque estamos en Argentina. A ver. 1, 2, 3. Señor, aumentanos la fe. Vamos de nuevo. Señor, aumentanos la fe. Vamos otra vez, por si no escuchó. Señor, aumentanos la fe. ¿Quién se siente con más fe? Oh, ¿quién más? ¿Los demás todavía no? ¿Necesitan decirse una vez más? Otro más que tiene más fe. A ver, vamos de nuevo. 1, 2, 3. Señor, aumentanos la fe. Vamos de nuevo, ¿necesitan además? Señor, aumentanos la fe. ¿Quién más se siente con más fe ahora? Yo tengo más. Yo sé que tengo que orar hoy por alguien, por algo específico. Y el Señor me retó porque no lo hice ayer. Entonces yo digo, hoy tengo un desafío de fe para el Señor. Si vos sentís que te aumentó la fe, probala. Porque probablemente tengas a disposición 3 semillas ya, no una sola. Y te creció esa fe. Y no solamente para recibir, para actuar, sino para vivir. Dice Habacuc 2:4. El justo vivirá por su fe. Esto lo experimentó Abraham. Abraham no había Jesús, no había todavía el Pentateuco, no había Biblia, no había Éxodo, no había nada. Pero Abraham experimentó que él iba a ser justo, justificado, alegrado por Jesús, de todas formas, porque vivió por fe. Aprendió a caminar y a vivir por fe. Y desde que se encontró con Dios, cambió su manera de vivir, cambió su forma de caminar en la vida. Yo creo que Abraham caminaba así, ahora caminaba así, con un sentido. ¿Hacia dónde miraba? Hacia la fe en Dios y obviamente en Jesús sin conocerlo, que se lo encontró algunas veces. Es que la fe sirve para vivir, no solo para recibir cosas sobrenaturales y para dar. La fe te tiene que servir para vivir, no solo para hacer milagros y maravillas. La fe te tiene que servir mañana cuando te enfrentes a los monstruos que se quedaron en el viernes. La fe te tiene que servir para enfrentarte a las cosas malas que están en la familia, a lo que todavía no tenés, a tus miedos, a tus noches, a lo que te angustia, a los desafíos que vienen en este 2025, ¿no? Te tiene que servir la fe para vivir el día a día agarrado de la mano de Dios, caminando en un desierto sin que la arena nos tape y sin que las cosas nos quiten la paz, dejándonos guiar a cada paso. ¿Por qué?
por fe, como lo hizo Abraham. Por eso nos dice la palabra, ¿no? 2 Corintios 5:7, resumiéndolo, dice: los hijos de Dios vivimos cada día por fe, viendo lo que no se ve. Vivimos por fe y no por lo que vemos. Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él actuará. Los hijos de Dios tenemos que entregar nuestra vida a la mañana y ponérsela a Dios para que ordene nuestro lunes, nuestro martes, nuestro miércoles, nuestro jueves. No solo cuando vamos de campamento y tenemos que pedirle milagros al Señor para que los chicos vuelvan igual, enteros, con todas las partes. No, mañana también. Porque eso es lo que dice el Salmo. Poner la vida por fe en las manos del Señor. Hoy a la noche, mañana, pasado, el jueves, cuando ya se nos acabó la pasión del culto del domingo. Y después dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas. Otra versión dice, a todo puedo hacerle frente, pues Cristo es quien me sostiene. ¿Por qué? Por fe, Él te sostiene. La fe es lo que te hace agarrarte a ese Cristo que te sostiene. Por eso necesitamos una cantidad extra de fe para vivir una buena vida. La vida cristiana es buena. Deberías tener paz. Por lo menos la mayor parte del tiempo. Va a haber tormenta, pero no vivimos en una tormenta. La vida que Dios nos tiene es buena, bendice, es agradable. Debe poder pasarse hasta el medio del dolor. Por fe, Él nos sostiene. Así que cuando estamos pasándola muy mal, ¿sabes lo que necesitas? Fe. Fe para vivir. Porque nadie que está mal puede hacer milagros con tu mano. Y vos decís, sí, porque yo vi milagros. Sí, Dios se glorifica. Pero Dios va a actuar en vos para darte de su paz, de su compañía, de su apoyo. Y cuando no tenga nadie más, te va a usar a vos. Pero Dios quiere obrar primero en vos. Dios quiere que recibas vos. Dios quiere transformar tu vida, tu mente, tu corazón, para que tengas la libertad y la sensibilidad de poder bendecir y obrar en otros. ¿Viste qué fácil hace Dios? Dios simplifica todo, ¿no? ¿Querés recibir cosas de Dios? ¿Sí? Amplía tu fe. ¿Querés hacer cosas sobrenaturales? Contestá. ¿Qué hacemos? Amplía tu fe. ¿Querés vivir una vida cristiana de verdad, buena y satisfactoria? ¿Sí? ¿Qué tenés que hacer? Ampliar la fe. ¿Pero cómo lo hacemos? Bueno, Jesús es sencillo en sus explicaciones. Hoy en día he usado las historias de celular, de WhatsApp, pero como no había, dijo que la fe no es como un byte o un giga, no, dijo, la fe es como una semilla. ¿Saben por qué? Porque había semillas. Y la hizo fácil, por lo que ellos tenían, ¿no? Dijo que tenemos un poquito de fe, pero si tuviéramos un poquitito como una semilla, por eso crecería. ¿Por qué? Porque la semilla tiene un potencial de vida y crecimiento. Yo amo las semillas. Yo las guardo, las semillas, y las comparto. ¿Saben con quién? Con los que plantan. Cuando me acerco a vos y me decís que querés hacer una huerta, yo te digo, ¿y qué plantás? ¿Y dónde la plantás? Como si fuera un perro para adopción, ¿no? Y cuando yo entiendo que la vas a plantar y que te va a crecer, yo te doy semillas. ¿De qué querés? ¿De rúcula? ¿De lechuga? Unas lechugas lindas que tengo. ¿De kale? Que estamos de moda. Listo. Si vos no la vas a plantar, yo no te la doy. Porque mi semilla está viva. Literal, el que no me conoce, vos todavía no me conocés, es literal, tengo semilla de verdad. Mi semilla está viva y es de buena calidad.
y a los 3 días vas a tener 2 hojas de rúcula saliendo de la tierra. Tu fe es igual. Esa semilla de fe que Dios puso en vos, la tenés que hacer germinar. Tenemos que sembrar nuestra fe. Tenemos que alimentar nuestra fe. Y tenemos que regar nuestra fe. ¿Cómo se siembra la fe? Actuando. ¿Le pediste fe? ¿Recibiste fe? Usá la fe. Usarla en tu vida y usarla en la de los otros. ¿Cómo se alimenta la fe? Con la palabra. ¿Qué más? Orando, buscando de Dios. ¿Qué más? Usándola. ¿Qué más? Aplicándola. Escuchando alabanza y escuchando testimonios. Si a vos te cuenta alguien de verdad que conoces, no una historia de Instagram, no las personas que no viven la fe, no me vengas a contar la historia de otro. Contame tu testimonio, de verdad. Y si tenés un estudio médico de antes y después, tráemelo, porque me quiero asegurar. Pero esos testimonios de transformación son los que te cambian. Y los que alimentan tu fe son el fertilizante de la fe. Está en tierra, está en buena tierra tu fe, y de repente vos decís, no creció. Y viene un testimonio y vos decís, wow, yo quiero eso. Eso alimenta la fe. Escuchar el testimonio de otro. No busques el desconocido que te cuenta una historia para resucitar en un muerto, el tercer día, no sé qué. Pedir a personas reales que vos conocés que te digan, ¿cómo fue eso que se te sanó? Hace muchos años vino una señora que no se congregaba con una panza así. Y nos pidió oración, tenía un cáncer, pero cáncer que encima era enfermera. Y tenía un cáncer gigante, ¿no? Y nos pidió oración y vos oraste con fe, yo oré. Vamos a la realidad. Los dos oramos juntos. ¿A cuántos días después? A la semana no vino, no vino, nos mandó un mensaje y nos mandaron el estudio porque venía acá un familiar. El cáncer se le fue. Hermano, a ella se le fue el cáncer, a mí me creció la fe. Y yo no creía, yo oré como diciendo, sí, Señor, hacé un milagro, sí, el nombre es tú, listo. A la mujer se le fue el cáncer. Ella no le dio la gloria a Dios, agradeció a los humanos que oramos por ella. Pero a mí me sirvió. A vos también seguramente. A la familiar de ella también le sirvió. Y a los que le dieron la panza y supieron la historia, les creció la fe. Así crece la fe. Y con la palabra, cuando lees de este Naamán, que si querés leer la historia, buscalo, porque termina distinto la historia. Porque Naamán después reconsideró y dijo, ¿y por qué no voy a probar algo distinto? Y tuvo la sanidad, ¿no? Bueno, eso es como hace creer. ¿Cómo la regamos? ¿Cómo regamos nuestra semilla de fe para que crezca? Hoy lo cantamos. El agua fresca del Espíritu. Vieron que Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Eso alimenta la semilla de fe. ¿Cómo es? Ir al Espíritu Santo, ir a Jesús, ir a la relación fluida, ponerte alabanza, adoración, cosas que te conecten con el río de Dios, con el Espíritu, para que el Espíritu fluya y tu semilla crezca. Regamos, obviamente plantamos, alimentamos, regamos y nuestra fe va a crecer. ¿Qué te parece si nos comprometemos con el Señor para hacer crecer nuestra fe en este año? Es un buen tiempo porque todavía seguimos en enero. ¿Y vos necesitas más fe? Yo sí. ¿En qué necesitas fe? A ver, decime. Valiente. ¿En qué necesitas fe? En confiar lo que dice. ¿Quién más se anima a decir?
puedas confiar en vos, porque te va a cambiar. Ahí necesitamos fe. Fe para haber hecho lo que todavía no está hecho. Porque la fe es creer sin ver. No es una esperanza pasajera, es una cosa más profunda. Fe para poder orar por ese que no cree, por ese que está ahí y ya quizás perdimos la esperanza. Fe para ver la familia restaurada cuando está todo roto. Fe para ver la sanidad en el cuerpo, o en la mente, o en el corazón. Lo que pasa es que tenemos que sembrarla, alimentarla, regarla y hacer que crezca esta semana. Decimos de nuevo, Señor, aumentar la fe. Señor, aumentar la fe. Señor, aumentar la fe. Oramos juntos. Señor, aumentar la fe. Necesitamos en esta semana, Señor, ver pruebas de tu fe creciendo en nosotros, porque vos sos el dueño de la fe. Señor, yo te pido que ninguno de tus milagros deje de hacerse porque nosotros no tenemos la cantidad suficiente de fe. Señor, que no dejemos de recibir nada, que vos no te quedes con los paquetes cerrados porque nunca los reclamamos, Señor. Danos cada regalo, cada bendición, cada sorpresa, cada cosa que tengas en el cielo para nosotros, Señor. Que nuestra fe nos cierre los cielos y que podamos recibir todo. Señor, que cada milagro y cada obra sobrenatural que está en cada mano y en cada corazón de mis hermanos no se quede ahí. Señor, pusiste dones en las personas para alimentar este cuerpo de manera sobrenatural. Señor, despertar los dones, dale vida a los que no los creen, Señor. Sorprendelos y que los puedan recibir por fe. En el nombre de Jesús, Señor, es un tiempo de despertar los dones en cada vida. Señor, que los que tienen un don sepan lo que tienen, porque si no saben que lo tienen, andan como sin dones, desvalidos por la vida, sin herramientas sobrenaturales, y necesitan saber lo que tienen. Es tiempo de sacudirlo, Señor, y que esa planta crezca con fuerza. Señor, dales seguridad de que vos tenés algo para cada uno de ellos, Señor. Bendigo a los chicos que estuvieron en el campamento, para que lo que recibieron fructifique. Señor, esa semilla de fe de los que te entregaron la vida, mi Dios, los que empezaron el camino con vos, crezcan y se fortalezcan en este tiempo, Señor. Y te pido para cada uno de mis hermanos una semana en donde vean tu mano obrar, porque creen con fe en vos. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que nos abra los ojos para ver tu obra sobrenatural en nuestras vidas. Porque vos sos un Dios sobrenatural y nosotros somos hijos del Dios sobrenatural. Y te bendecimos, Señor. Y necesitamos de vos. Gracias, Señor.